quiero, para no extenderme mucho, hacer una referencia a algunos documentos que se han ido produciendo y reflexiones que se están haciendo en la Iglesia respecto a lo que significa la doctrina, la presencia de la Iglesia en estos momentos de la pandemia, que son indudablemente momentos de mucho desafío para nosotros como Iglesia, que nos involucran o nos presentan entonces la urgencia de hacer transformaciones muy grandes al interior de lo que somos. Recordemos, ya Rosa lo señalaba ahora, que según el Concilio Vaticano II, la misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico, social. El fin que el Señor le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esta misma misión religiosa harían funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. De esa misión se derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana. Establecer y consolidar la comunidad humana es entonces la meta fundamental. Y ojo con esto, la comunidad humana según la ley divina. En el principio, en el origen de la reflexión, está el hecho de que somos una familia humana, somos una comunidad humana. Ese es un principio muy importante como punto de partida porque nos está diciendo hay que pensarse en términos de humanidad. Y ese es uno de los referentes más grandes hoy cuando la Iglesia habla de la pandemia, del efecto de estas crisis, de lo que ellas significan. El referente va a ser siempre familia humana, porque se están discutiendo vacunas, se están discutiendo muchas cosas y con ángulos a veces muy cerrados y la Iglesia está llamando la atención. Cuidado, porque aquí lo que está en peligro es y bajo amenaza es la familia humana, no un país, un bloque, un sector ideológico. Aquí tenemos que ir mucho más allá. Un llamado que se ha hecho ya en 2 ocasiones desde la Pontificia Academia para la Vida. Esto nos obliga a pensar nosotros, a pensarnos de una manera concreta. Hay unos elementos bíblicos que han venido, digamos, iluminando esto. Ya hoy se han tomado elementos que tomó el padre Nan, luego se tomaron las parábolas, se hizo una explicación de lo que significan las parábolas como tales, por qué el Señor habla en parábolas, también se ha dicho hoy. Y aquí hay una cosa muy importante, es que cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra nos recuerda desde el comienzo la interdependencia humana, pero también la común vulnerabilidad. Es decir, lo que ha saltado con la pandemia es algo que venía trabajado en las escrituras muy profundamente, es el ser humano es profundamente vulnerable, el ser humano es profundamente débil en muchas cosas y no puede olvidar eso. Tal vez caímos en una sociedad que nos hizo olvidar la vulnerabilidad, una sociedad de muchas seguridades y hoy esas seguridades tienden a quedar cuestionadas, a derrumbarse por el efecto de algo muy minúsculo como es un virus. Pero eso significa que tenemos que replantearnos en términos de que somos una especie con una vulnerabilidades muy grandes y por lo tanto eso tiene unas consecuencias. Aquí la consecuencia es trabajar el renacimiento de la vida y ser conscientes de que se requiere una conversión social. Si hay una exigencia hoy para la Iglesia en clave de evangelización de lo social, es trabajar en clave de conversión. Este es el momento para insistir fuertemente en unos cambios que tenemos que hacer, unas transformaciones que tenemos que realizar y a las cuales estamos llamados de una manera, digamos, muy profunda. Estamos muy tocados por todo esto que significa la pandemia con sus impactos, etcétera. Nos recuerda, somos interdependientes asociados con vulnerabilidades comunes. Esas vulnerabilidades nos obligan más y cierran más el círculo de lo que se entiende como comunidad humana, fíjense esa palabra, comunidad humana, y nos lanzan entonces hacia una llamada a la conversión. Ahí hay una plataforma muy clara para entender por qué la Iglesia interviene en crisis
¿Cuál es la visión que la Iglesia tiene sobre la gestión del riesgo? ¿Qué significa como Iglesia colocarse delante de circunstancias tan concretas como las que estamos viviendo? Entonces nos va dando claves. Familia humana es una clave muy importante. Donde hay un pueblo que sufre, sufre la familia humana. Segundo, nos dice, hay vulnerabilidades que no hemos olvidado y que tenemos que recordar, y hoy nos lo está recordando el coronavirus. Lo está diciendo, ustedes son una especie y como especie tienen vulnerabilidades. Nadie está exento. Grandes ministros, presidentes, gente muy importante, están pasando, están probando lo que significa el impacto de esas vulnerabilidades comunes. Eso nos lleva a ser interdependientes. ¿Pero a qué nos lleva? A una forma distinta de plantearnos la vida, a una manera distinta de ver la realidad. Desde la palabra de Dios nos plantea un tema de conversión. Recordemos que ya en el sínodo de la Amazonía se hablaba de múltiples conversiones. Recordemos esas conversiones que se señalaban ahí una tras otra, conversión ecológica, cultural, etcétera. Recordemos eso. Aquí se nos está hablando nuevamente de eso. Y probablemente esas conversiones hay que volverlas a poner al día. Porque la base, la plataforma sobre la cual la Iglesia lanza la propuesta de ecología integral es la reflexión sobre conversiones múltiples, sobre distintas facetas de la conversión que se tiene que dar en el ser humano. De allí entonces viene una experiencia del creyente en tiempos de crisis, una experiencia que nos dice que todos somos frágiles, marcados radicalmente por la experiencia de la finitud, en la esencia de nuestra existencia, no solo de manera ocasional. Entonces, la pastoral en sus múltiples dimensiones, profética, litúrgica, social, tiene que recuperar ese sentido, porque no podemos desconocer que la gente, sintiéndose muy insegura, sintiéndose muy vulnerable, sintiéndose muy afectada por la pandemia, por el coronavirus, nos está reclamando una respuesta, que no es solamente una respuesta material. Ahí podemos llegar y estamos llegando a las comunidades con muchos recursos, pero la respuesta que nos están pidiendo es mucho más de fondo, es mucho más radical, es la respuesta frente a la fragilidad profunda, el sentido de fragilidad que estamos viviendo, que ahora es muy evidente, pero que está causando aún enfermedades mentales, suicidios, está causando una especie de desesperación muy grande, marcado radicalmente por esa experiencia de finitud, de fragilidad. Sentimos que esto no es, eso es parte de la existencia, no es solamente una cosa de un rato. La gente está buscando que pase la pandemia, pero la iglesia para el mundo post pandemia tiene que repensar también su pastoral, porque no será la última vez que tengamos que experimentar la fragilidad que nos es común. Entonces, las distintas áreas de pastoral, repito, profética, litúrgica y social, tenemos que adecuar nuestro lenguaje, nuestro mensaje a esa realidad de la fragilidad humana. Somos familia, somos comunidad humana. Esa comunidad tiene fortalezas enormes, pero también está marcada por una vulnerabilidad particular que es común a todos y a todas. Hoy lo vivimos más claramente y está marcada por un sentido de fragilidad que nos desestabiliza, nos desconcierta. Hay mucho sufrimiento, hay mucha inquietud en torno a esto y ese es un tema muy importante para nosotros abordarlo desde nuestra pastoral social y desde la doctrina social de la Iglesia. La doctrina nos tiene que dar luces, nos tiene que guiar con la palabra de Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo estamos viviendo? ¿Es algo distinto de lo que ya hemos vivido antes o es una experiencia nueva? Sin embargo, miremos que hay muchas maneras de abordarlo. Quise traer este texto de Pandemia y Fraternidad Universal porque me pareció muy importante. Lo leo textualmente. No podemos interpretar los sufrimientos por los que pasa la humanidad en el crudo esquema que establece una correspondencia entre la majestad herida de lo divino
y la represalia sagrada emprendida por Dios. Si consideramos entonces que de esta manera serían los más débiles, los más castigados, precisamente aquellos por los que Él se preocupa y los que se identifica, como dice San Mateo. Vemos cuán equivocada es esta perspectiva. Escuchar las Escrituras y el cumplimiento de la promesa de Jesús nos muestra que estar al lado de la vida, como Dios nos enseña, se concretiza en gestos de humanidad hacia el otro. Gestos que, como hemos visto, no faltan en el momento actual. Si ese texto nos dice mucho cuidado con una lectura de base equivocada. Pensar que esto es un castigo de Dios, una represalia divina por distintos acontecimientos, comportamientos, por errores que ha cometido el ser humano. Porque entonces estaríamos diciendo que los más débiles, que son los más castigados, son justamente aquellos por los que el Señor se preocupa en particular y con aquellos con los cuales se identifica. Esa es una visión completamente equivocada. No podemos partir de una lectura errada de esta pandemia. Hay que escuchar las Escrituras y el compromiso de Jesús, que está del lado de la vida. Dios no está contra la vida, está del lado de la vida. Y que eso se concretiza en gestos de humanidad hacia el otro. Gestos que nos faltan en el momento actual. Hay muchos gestos que se están haciendo y que muestran esa solidaridad, esa visión frente al ser humano en la contextura actual. Pero sí es muy importante tener en cuenta que hay la tendencia a una lectura equivocada, apocalíptica y equivocada del asunto. Esta situación no es un castigo divino, nos lo ha dicho el mismo Papa, es una situación en la cual a lo mejor tenemos gran responsabilidad, pero hay que mirarla dentro del gran contexto de la fragilidad, de la vulnerabilidad del ser humano histórica. Y nos coloca muchas alternativas. Insistamos, ante esa vulnerabilidad común, tiene que haber una pastoral integral que nos toque a todos y a todas el corazón, sin distinción de sectores, que va en lo comunitario, en lo litúrgico, en lo carismático, en lo social, que toca el mundo ecuménico, que toca la catequesis, que toca la evangelización. Es decir, debe ser cuestionador para nosotros este momento. No debemos dejarlo pasar solamente como un sector más que vive la incertidumbre, el desasosiego que vive el común de la humanidad. Debemos cuestionarnos de una manera muy de fondo nuestra pastoral integral. ¿Qué nos dice esto en lo litúrgico? ¿En qué nos cuestiona en el ejercicio de los carismas? ¿Cómo cuestiona nuestras relaciones ecuménicas y nuestro diálogo interreligioso? ¿Cómo hacemos catequesis frente a estos hechos? ¿Cómo orientamos la evangelización y la evangelización de lo social y de qué comunidad estamos hablando? Hoy cuando la gente se protege y ve al otro como peligro, como enemigo, ve al otro como un potencial fuente de contagio, ¿qué nos dice a nosotros esta pandemia? Allí pues se coloca una interrogante que tiene que ir introduciendo con mucha más fuerza ese paradigma que la Santa Sede ha lanzado en los últimos años con este pontífice, con mayor énfasis que en el pasado ya existía, que es el de la fraternidad. Si no podemos resolver el tema de la gran fragilidad y vulnerabilidad humana sin principio de fraternidad, eso nos obliga. Pero ¿cómo colocar la fraternidad en el centro cuando los demás son la posible amenaza, la posible fuente de contagio para mí? Cuando tengo que tomar distancia social y poner barreras frente a los demás. Miren qué interesante eso. Y la Iglesia, ante eso, nos dice fraternidad desde el principio. ¿Será que hay una pregunta bien interesante y hay un desafío muy grande frente a esto que llamamos a la vulnerabilidad común? ¿Qué se nos impone desde la doctrina social de la Iglesia? Crear seres humanos nuevos para un mundo nuevo. Si la pandemia tiene que ser oportunidad para cuestionarnos el modelo de desarrollo, las estructuras,
Ahora nos estamos dando cuenta que en Leticia no había un hospital como tal, nos estamos dando cuenta que en Tumaco la estructura de salud es ultra vulnerable. Vi ahora una persona de Quibdó en esta reunión, nos damos cuenta que en el Chocó las estructuras de salud son supremamente frágiles. El país está dándose cuenta que hay un mundo que no conocíamos. El país se está dando cuenta que hay un enorme sector de la sociedad excluido. Y eso nos tiene que prestar a nosotros la oportunidad para crear seres humanos nuevos, para un mundo nuevo. ¿Cómo movemos la conciencia? ¿Cómo estremecemos la conciencia? ¿Cómo hacemos que se produzca como un terremoto ético, moral profundo que nos mueva a nosotros desde esta pandemia, que nos ayude a despertar de tantas pandemias que vivimos y que están ahí latentes, de la violencia, de la explotación y el abuso contra menores de edad, de las injusticias contra los territorios? ¿Cómo hacemos para que esto se mueva realmente? Y entonces lo primero que nos plantea es del reconocimiento de la interconexión. Ojalá nos demos cuenta finalmente que dependemos todos de todos, que lo que pasa en Quibdó, Tumaco, Leticia, en Puerto Carreño, en Mitú, lo que pasa en el sur de Bogotá, lo que pasa en los barrios pobres de Cali, en Siloé, en fin, en todos esos barrios, lo que pasa allá en el supermercado en Cartagena, eso nos afecta a todos, estamos interconectados. Ahora hacen cuarentenas súper estrictas en función del bien de todos, pero esa interconexión deberíamos de llevarla más al fondo. Deberíamos de aprovechar este momento para profundizar en ese elemento interconexión. La segunda es recuperación de vida sobre ideales de solidaridad y solicitud recíproca. Recuperación de vidas sobre ideales de solidaridad y solicitud recíproca. Es decir, que eso de recuperar las vidas nos lleve a principios mayores, que es la solidaridad, recuperar el sentido profundo de solidaridad, la solicitud de unos por otros. Tenemos que fortalecer eso. Estamos en un momento clave donde hay sensibilidad frente al tema. Estamos en un momento clave que nos abre las puertas para establecer la relación entre el bien común de la salud pública y los intereses económicos. Es establecer la relación entre el bien común, que algunos cuestionan, dice, bien común no, eso no existe, ¿qué es eso? Entre el bien común de la salud pública y los intereses económicos. Hay una cosa que está en lucha. Algunos dicen, no, hay que parar en función de la salud pública. Otros dicen, no, y hay que reactivar la economía. Entonces, al mismo tiempo, se crea como una tensión entre la vida y la economía. Y no hemos sido capaces de hacer la reflexión a fondo de cómo relacionarlas. Estamos acostumbrados a que el mercado tiene sus propias leyes y el mercado es el motor que camina por sí solo. Y hoy hay algo que nos dice, momento, cuestiones ese esquema. Cuestiones ese trípode sobre el cual montaron la sociedad del Estado, el mercado, la sociedad. Aquí falta algo, el papá ya no lo había dicho, falta la ecología humana integral. Aquí falta una patica. Y hemos creado como una tensión grande entre economía y bien común que tenemos que cuestionarnos. Este es un nuevo comienzo para la comunidad humana, la humana comunitas. Es un nuevo comienzo, hay que pensarnos en términos de comunidad humana. Y la iglesia está llamada a insistir, a enseñarlo, a darlo a conocer, a proponerlo insistentemente. Somos comunidad humana. Y finalmente la de solidaridad como principio de la ética social. Ahí están pues unos grandes principios a los cuales nos tenemos que mover. Desde la doctrina de la Iglesia nos vienen orientaciones y criterios éticos. Uno de ellos es la protección básica y la disponibilidad de medios de emergencia deben ofrecerse de acuerdo a principios de no discriminación. Piensen ustedes si la vacuna que hoy se está luchando tanto por tenerla sale solamente para un bloque de países o para un sector como ya hemos tenido, que hay una Colombia que tiene acceso a la salud y una Colombia excluida del acceso a la salud. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar si seguimos pensando la salud en términos de sectores que tienen acceso diferencial, privilegiado? Eso aquí, la urgencia es, la crisis impone principios de no discriminación, tiene que ser incluyente. Lo segundo es la solidaridad en el riesgo. Eso que les decía ahora, un principio ético es la solidaridad en el riesgo. ¿Cómo crear solidaridad en un momento de gran peligro, de gran riesgo? Que el otro es la amenaza, es el portador, cualquiera. Entonces, ¿cómo hablar de solidaridad ahí? Pongámonos esa pregunta. ¿Qué significa la solidaridad en el riesgo? ¿Cómo generamos solidaridad en un contexto de riesgo? Solamente pensémoslo un poco y elaborémoslo a ver qué respuesta nos viene. ¿Cuáles son las formas de solidaridad que se pueden expresar en un contexto de alto riesgo? ¿Cómo explicarlo y enseñarlo a los demás? Tenemos que crear un discernimiento fundado en la sensibilidad ética. Aquí se requiere discernimiento, porque dentro de poco vamos a tener, ya lo estaban planteando hoy en los medios de comunicación, el médico que tiene que decidir si le doy cama a este o a este, porque no tengo más UCIs, si le doy ventilador a este o a aquel. Seguramente que en algunas regiones del país ya están viviendo eso. ¿Y qué significa excluir a los mayores por el hecho de ser mayores? Hay un gesto de discriminación. ¿Cuál es el principio sobre el cual se va a manejar eso? Pero también a nosotros nos queda la gran pregunta es ¿a quiénes vamos a auxiliar? ¿Y cómo se hace discernimiento con sensibilidad ética? Es que ahí hay un tema de discernimiento. Saltan muchos paradigmas, paradojas que tenemos que resolverlos con sensibilidad ética. Entonces se requiere aquilatar muchísimo la ética en este momento. La doctrina nos tiene que ayudar a eso. Profundicemos más en la doctrina. La cautela y el apoyo recíproco se comparten proactivamente con miras al bienestar de todos. Cautela y apoyo recíproco. No estamos hablando de no cautela. Solidaridad en el riesgo, discernimiento y cautela. Y finalmente la confianza como sustancia de la interacción humana. Entonces, fíjense que estos son principios que son muy fuertes en un contexto como el que estamos viviendo. ¿Cómo hablar de solidaridad en el riesgo, de confianza, de apoyo recíproco en este momento? Y siguen siendo como pilares muy fuertes de la doctrina social de la Iglesia ante el hecho de la pandemia. Siguen siendo como pilares muy vitales en esto de la pandemia. Tenemos que repensarnos en torno a eso porque la fragilidad y la debilidad humana, la vulnerabilidad va a continuar. Así logremos superar con la ayuda de Dios este momento tan crítico. Pero vamos a tener que seguirnos pensando vulnerables y frágiles, con solidaridad en el riesgo, discernimiento fundado en la sensibilidad ética, cautela y apoyo recíproco y confianza como sustancia de la interacción. Aquí tenemos que proteger y alimentar la fraternidad. Ahora les decía, este pontificado ha insistido muchísimo en ese principio de la fraternidad, de sentirnos una sola familia, hermanos en una sola familia, fraternidad. Y allí entonces aparece la reciprocidad en la que reposan nuestras vidas. La fraternidad como un elemento de enorme reciprocidad. También la mutación, hay que hacer una mutación de la interdependencia de hecho a la solidaridad deseada. Sí, no podemos quedarnos con la independencia como un hecho, que los unos dependemos de los otros, eso es un hecho objetivo. ¿Cómo pasar de ese hecho, que a veces es vivido y padecido como contra la voluntad, hacia una solidaridad deseada? Ahí hay una mutación que hay que hacer, ahí hay un camino que hay que recorrer. Entonces el sueño descrito en todas estas referencias a la Amazonía podría convertirse en una realidad universal, un sueño para todo el planeta que integre y promueva a todos sus habitantes y que puedan consolidar el buen vivir. Esa es una frase de Querida Amazonía. Recuerden esa frase del buen vivir que viene de los pueblos indígenas, que recupera Querida Amazonía y que en el sínodo ya se hablaba del buen vivir. Ese es un hecho muy importante. La Iglesia nos pide a nosotros trabajar intensamente en ello.
el buen vivir como un hecho que tenemos que alimentar. Entonces, aquí, para que eso se haga realidad, hay que prestar especial atención a los que son más débiles, frágiles, sobre todo los ancianos y discapacitados, que son los que están cuestionados de ser dejados por fuera cuando ya las UCI se acaban. ¿Dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? Hacia los más frágiles. No tenemos que poner nuestro corazón en la protección de los más frágiles. Tenemos que una alianza entre la ciencia y el humanismo que deben ser integrados y no ser separados o contrapuestos. Sí hay que tener cuidado de una ciencia que crece y una ciencia de la salud que crece sin un humanismo de fondo. Por eso hay que insistir en que haya principios éticos cuando se habla del tema de la pandemia. La subsidiariedad debe ser para y no como una defensa de ser la subsidiariedad que es esa relación entre el todo y las partes. Debe ser para y no como una defensa de los demás. Debe ser para el bien con los demás, para el bien común y no para una... Perdón, que me salté, me estoy yendo. Y debe ser, y por lo tanto, debe tener un fundamento profundo, ético, y no solo político o funcionalista. La subsidiariedad no debe ser solamente un hecho político o funcionalista, sino hay que pensarlo, y esta pandemia nos lleva ya a pensarlo como mucho más en otra dimensión. Hay que cuestionarnos ese concepto de subsidiariedad también. Esa es una de las tareas que nos van quedando a nosotros. Tenemos esas triples dimensiones de la doctrina social de la Iglesia que hoy saltan entonces a raíz de la pandemia. Hay una dimensión teórica, acabo de decir una de ellas, es esa reflexión orgánica de criterios universales como la subsidiariedad, pero también hay una dimensión histórica, una dimensión real de la sociedad con sus problemas. Hoy hay que hacer una reflexión de la doctrina que nos ayude a iluminar y a guiar este momento, que nos ayude a entenderlo mejor, que nos ayude a entender los dilemas éticos que estamos viviendo tan fuertes, que nos ayude a entender mucho mejor las paradojas que estamos viviendo, que nos ayude a entender qué está emergiendo en la concepción del ser humano. Eso es muy importante. Y luego hay una dimensión práctica, aplicación y respuesta efectiva que se guía por esos principios que decía ahora de la fraternidad. En esa tenemos una pastoral directa, en esa parte práctica tenemos una pastoral social, que es la aplicación del pensamiento de la Iglesia a la evangelización. Una pastoral social indirecta, que se hace a través de instituciones, servicios de asistencia, promoción a una educación que aunque no están elaborando y haciendo permanentemente como profundización de la doctrina, pero sí están haciendo una práctica de ella. Hay otra que se basa en el anuncio y en la denuncia, y ahí tenemos, donde digo, tenemos que recuperar y poner en armonía todo eso. ¿Cuál es nuestro anuncio hoy? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De cuál es la relación de Dios con la pandemia? Y la voz profética de la iglesia colocada allí. Sabemos que se hace en los niveles nacional, regional y local, hasta los comités, desde los comités parroquiales, que son los que hacen la labor real de la pastoral social, hasta el secretariado nacional. Voy terminando. La epidemia puede alimentar de ver en el otro una amenaza infecciosa de la que hay que distanciarse y un enemigo del que hay que protegerse. Esa es una primera realidad de la pandemia. La pandemia puede alimentar en nosotros ver en el otro una amenaza infecciosa del que hay que distanciarse y un enemigo del que hay que protegerse. La segunda reflexión que nos viene a la cabeza cuando enfrentamos el tema de la pandemia es: la vida depende única y exclusivamente de mí. Y esos dos pensamientos son incorrectos. Somos parte de la humanidad y la humanidad es parte de nosotros. Debemos aceptar estas dependencias y apreciar la responsabilidad que nos hace participantes y protagonistas. No hay derecho alguno que no tenga como implicación un deber correspondiente.
La coexistencia de lo libre e igual es un tema exquisitamente ético, no técnico. Miren eso. La coexistencia de lo libre e igual es un tema exquisitamente ético, no técnico. Aquí estamos en una reflexión ética. La reflexión ética me cuestiona. Vemos al otro como una amenaza infecciosa, como un enemigo de que protegerse. Mi vida depende exclusivamente de mí. Allí termino para no alargarme. Quisiera agradecerle este rato de poder exponer un poco estas inquietudes que nacen del pensamiento de la Iglesia en estos momentos de crisis. Dios les pague.